Está ya con nosotros en nuestros estudios el doctor Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, una fundación que monitorea, analiza permanentemente temas de carácter político, legislativo. Por eso le hemos invitado para analizar junto a él este nuevo capítulo que está a puertas de cumplirse esta tarde en la Asamblea Nacional. Acabamos de escuchar el punto de vista del abogado de la Asamblea Nacional que impulsa los procesos constitucionales, los recursos constitucionales y medidas inclusive de carácter judicial en favor de la presidenta de la Asamblea para mantenerse en el cargo frente al pedido insistente y que va en aumento de sectores representados en la Asamblea Nacional. Doctor Alarcón, bienvenido a Ecuador a las 7. Buenos días. Buen día, Freddy. Buen día a nuestra audiencia de Radio Única. Veamos qué ocurre en la tarde con una asamblea que creo que ha demostrado estar por fuera de las expectativas de la ciudadanía y donde todo se ha convertido nada más en una lucha de intereses particulares por sostenerse en el cargo unos y por ocupar nuevos cargos en el caso de otros. ¿Cómo mira usted todos estos recursos interpuestos por la presidenta Guadalupe Llori? Yo no sé, no quiero tomar partido para mantenerse en el cargo, pero la posición mayoritaria de los legisladores es que salga de ese cargo. Cuando uno ha perdido la confianza, es un tema de confianza, cuando se le entrega la confianza a alguien para que presida un organismo, cualquiera que éste sea, y esa confianza ha sido retirada, pues lo normal es que uno termine renunciando viendo que ya no tiene el apoyo. Esto no ha sido el caso de la presidenta Llori, se mantiene en el cargo, ha usado las herramientas de procedimiento dentro del legislativo y ha acudido inclusive a temas de carácter constitucional y también legal. No solo hemos visto un abuso de las acciones de garantía, torciendo lo que dice la Constitución y la ley para tratar de salvarse o de obtener un beneficio particular, sino que a propósito incluso de la entrevista anterior hemos visto con mucha sorpresa cómo recursos públicos se utilizan para acciones particulares, porque hasta donde yo sé, el coordinador jurídico de una institución no está para ser abogado particular de la presidenta de la Asamblea. Él dice que eso le corresponde hacer, ¿no? Ah, sí, porque es la presidenta de la Asamblea o la presidencia como institución. Hace algunos años no nos quejábamos cuando Rafael Correa tenía esta dualidad de ciudadano y presidente de la República en los procesos penales que llevaba contra periodistas, que utilizaba recursos públicos para su defensa, para movilizarse y demás. Pues es exactamente lo mismo. Y a quienes criticamos en el pasado y lo hacemos ahora, somos coherentes con el sentido de que ninguna institución debería utilizar recursos públicos para defender intereses particulares, como es este caso. Así es que eso es lo que estamos viendo en este momento y lamentablemente además un uso y abuso, como he dicho, de acciones de garantía de derechos que están ahí, sí, pensando en que las autoridades pueden activarlos porque son ciudadanos, pero principalmente para protegernos a nosotros de las acciones abusivas que puedan provenir de las instancias de poder. Doctor Alarcón, aparte de las medidas cautelares que fueron concedidas a Guadalupe Llori, según el doctor Salazar, estas alcanzan para impedir que se vuelva a pedir un cambio en el orden del día con el propósito de armar esta comisión pluripartidista ad hoc en esta sesión, cosa que no comparten los asambleístas, pero hay un elemento adicional que acaba de revelarnos, que el pedido de UNES para el cambio del orden del día o la inclusión de un punto en el orden del día, para ser más específico, en la sesión de esta tarde, es el pedido número 4 y que por procedimiento solamente se pueden hacer 3 pedidos de cambio de orden. ¿Y quién establece el orden? La presidencia de la Asamblea. ¿Y en función de qué se establece el orden? ¿De segundos de diferencia entre uno y otro? Ya hemos visto cómo se está incluso manipulando el orden de llegada y yo no sé a qué le teme la presidenta de la Asamblea y algunos otros miembros del CAL si la evaluación está establecida
en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se la incluyó además en un paquete de reformas después de no haber tenido asiento jurídico, lo que sucedió, recordarás tú, con el expresidente José Serrano, y pues ahí está. El artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es muy claro en decir se puede evaluar y estas son las condiciones para la evaluación. Dejen que las condiciones se cumplan. Caso contrario, como ya hemos visto, se sigue entorpeciendo el trabajo legislativo, se deja sin quórum las sesiones del CAL, después se apagan micrófonos, se apagan luces, se suspenden y ponemos en riesgo temas tan sensibles, como ya lo vimos, como el de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, donde habiendo 2 mociones presentadas, solo se permite una. Y mandan a feliz feriado y cancelan la reunión, ¿no? Entonces, ese tipo de actitudes arbitrarias, autoritarias, con el único objetivo de llevar la contra o de sentirte muy poderosa porque diriges la primera función del Estado, va a traer consecuencias, por supuesto, a aquellos que intervengan de la forma en que lo están haciendo, pero principalmente a nosotros, porque no se está cumpliendo de la manera debida la fiscalización y la legislación, que son las 2 atribuciones que la Asamblea debería mantener de manera permanente. ¿Qué va a pasar en la Asamblea Nacional horas más tarde cuando lleguen las 4, que ha sido la hora fijada para la instalación del Pleno, frente a la posición que tiene la Asamblea y frente a la posición que tienen los bloques legislativos que se oponen ya a que Guadalupe Llori siga presidiendo la Asamblea Nacional? Bueno, hemos visto que ni siquiera activando esta figura de la apelación de la presidencia, que también es legal, por supuesto, se da paso a que se discuta algún tema considerado sensible al interior del Pleno de la Asamblea Nacional, así es que yo creo que en pocas horas veremos un nuevo show, un nuevo sainete, del cual muchos resultarán ganadores, y es algo que la señora Llori no comprende, porque lo óptimo en este caso sería simplemente dejar que la ley se aplique. Y pues, bien dice el adagio del que nada debe, nada teme, que se evalúe y pues, como manda la ley, con votos se tome una decisión respecto al CAL. Pero entorpecer el trabajo, Freddy, perjudicar a los ciudadanos, cortar sesiones, fuerzas públicas que ingresan de una manera abrupta al Pleno de la Asamblea, no, eso es inaceptable y creo que merece el repudio no solo de quienes hacemos seguimiento al trabajo legislativo, sino de todos los ciudadanos que además elegimos a 137 representantes y pagamos sus sueldos y el de sus asesores para que trabajen, no para que hagan show a través de la televisión legislativa o que hagan show a través de cada entrevista a la que asisten. Son las 7 de la mañana con 35 minutos para quienes se incorporan a nuestra audiencia. Estamos conversando con el doctor Mauricio Alarcón, él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hablamos de esta crisis interna institucional que enfrenta la Asamblea Nacional y que hoy podríamos ser espectadores de un nuevo capítulo. Hablemos, doctor Alarcón, usted es abogado, hablemos estrictamente en temas jurídicos. ¿Esas medidas cautelares otorgadas a Guadalupe Llori alcanzan para que en la sesión de hoy se impida incluir en el orden del día el pedido de la conformación de esta comisión pluripartidista? El pedido de medidas cautelares puede resultar muy constitucional y legal, porque es una figura que está contemplada en estos 2 cuerpos normativos, pero su otorgamiento por parte de un juez tiene que ajustar los hechos concretos a lo que dice la norma. Y en función de ello decidir si se otorgan o no se otorgan y con qué efectos. Creo que ha sido ya suficientemente analizado la decisión que se tomó respecto al otorgamiento de estas medidas cautelares, por demás irregulares, con un alcance totalmente exorbitante y que no tiene pies ni cabeza, como tampoco lo tienen las otras acciones que han sido presentadas, incluyendo una denuncia ante la Fiscalía contra los propios legisladores que por arrogación de funciones. Pero que están haciendo su trabajo, por favor. ¿Y arrogación de funciones de qué? Así es que pedido de medidas cautelares, acción de protección, denuncia ante la Fiscalía, con el respeto que se merecen quienes están formando parte de estas acciones, me parece un paquete de patadas de ahogado con el objetivo de sostenerse en el poder, quién sabe para qué.
Recordemos además que la Asamblea está próxima a cumplir un año en funciones y durante este tiempo más de un escándalo ha acompañado la gestión de Guadalupe Llori. La compra de carros de lujo para transportarse, el gasto de miles de dólares en banquetes, no se diga los eventos en provincias de la Amazonía para hacer, entre comillas, una rendición de cuentas, pero que terminaban siendo otras cosas. Así es que creo que hay que entrar en serio y de lleno una vez que se cumpla el primer año, el próximo 14 de mayo, y como ciudadanos más bien no esperar mucho de nuestras autoridades y activar ese lindo mecanismo constitucional de participación ciudadana, que es la revocatoria del mandato. Definitivamente es un camino para no depender de nadie más que de nosotros mismos. Ensayemos así rápidamente lo que puede pasar ahora en la tarde en la Asamblea Nacional. Se instala la sesión, pedirán que se incluya en el orden del día. La señora presidenta muy probablemente dirá: el pedido de ustedes llegó más tarde que llegó nosotros. En el número 4, tenemos 3 pedidos que hemos dado paso, así que ustedes en la próxima sesión pueden hacer el pedido que quieran, háganlo con oportunidad para que estén dentro de los 3 primeros. ¿Qué pasa si uno de los 3 primeros se retira? Ahí vamos a poner a prueba si es que efectivamente es un tema de orden, si es que es un tema de llegó muy tarde, o si es simplemente la intención de seguir boicoteando procesos que le corresponden a la Asamblea. Es un escenario. Es un escenario. El otro será el del relajo. Una vez que la presidenta diga no vamos los 3 y el suyo es el 4, siéntese y espere, que los legisladores, que en este caso ya están a favor del proceso, se levanten y dejen sin quórum la sesión. Que haya alguien que apele la presidencia de la Asamblea por violación de normas procedimentales. Pero debería dar paso la propia presidenta a la apelación. Y que cancele la sesión, se levante, apague los micrófonos y las luces y vamos a ver un show adicional de aquellos a los que ya nos han tenido acostumbrados las últimas semanas. Esa es la calidad de asamblea en la que tenemos. No en vano tiene esos niveles tan bajos de credibilidad y de confianza. Esto podría pasar, es un escenario probable. Quiero remarcar que estamos ensayando lo que podría pasar esta tarde en la asamblea por las posiciones contrapuestas que tienen estos sectores. Ahora, si esto llegase a ocurrir, el Partido Social Cristiano, los correístas están dispuestos a ensayar nuevamente la autoconvocatoria y presionarle al gobierno a que ponga los votos para completar los 92 necesarios. Y que se quedaron muy cerca en el último intento. 89. 89 a 3 y se votos. Requiere 92. Esos votos pueden salir en cualquier momento, entre comillas votos, porque en realidad son firmas. La autoconvocatoria es una figura que está contemplada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que si cumple las condiciones ahí plasmadas, pues simplemente tiene que darse. A ver, vamos a ver, ¿qué dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa en torno a la autoconvocatoria? Falla esta sesión, se salen, dejan sin quórum, estamos imaginándonos lo que podría pasar y a renglón seguido empiezan a recoger firmas y recogen... Con un orden del día fijo. Con un orden del día fijo. Claramente. Recogen 95, digamos, ya está. 48 horas. Es decir, tendrán que reunirse el jueves, no antes. No, y pues se tiene que dar la sesión. ¿Quién preside esa sesión autoconvocada? Bueno, habrá que ver quién se anima a presidir esa sesión autoconvocada. Sin duda creo que no sería Guadalupe Llori, y ya vemos que Virgilio Saquicela, el primer vicepresidente de la Asamblea, ha tratado en múltiples ocasiones de dar paso a este pedido de evaluación de la presidenta y de otros miembros del CAL conforme a lo que dice la ley. No me sorprendería que sea él quien presida la convocatoria propia, la autoconvocatoria, en línea con lo que ha venido sucediendo. Ahora, para guardar coherencia con esta pugna interna, el primer punto del orden del día, después del himno nacional que siempre se correa al inicio de las sesiones, será sin lugar a dudas la conformación de esta comisión pluripartidista, Doc. Tal cual. Y pues simplemente se debería buscar que en esta comisión estén representadas todas las bancadas al interior de la Asamblea, es decir, aquellos grupos que cuenten con más de 14 integrantes, que además haya unas normas claras de evaluación que sean respetadas por esta comisión. Es decir, crear un reglamento en ese instante. No, es que en realidad las normas están ahí, Freddy, pero es importantísimo
conociendo a nuestro país, que en la propia resolución de conformación de la comisión se diga se respetarán las normas de... Por caso contrario, pues después tú ya has visto que se autoproclaman todopoderosos y son capaces hasta de remover comisiones o encontrar vacíos. Así es que yo creo que es muy importante que desde el inicio se diga que se van a respetar las reglas establecidas para el efecto y que pues no se va a hacer un proceso express como algunos creen o como algunos quieren. Claro, aquí hay incluso los tiempos que ahí expreso. dicen, exactamente, los tiempos que en la norma se dicen serán respetados a rajatabla. ¿Será una cuenta regresiva para la señora Yori y para otros miembros del CAL? Es probable, no lo sabemos hasta que no se vote, pero en la práctica que al menos se respete el proceso hasta llegar a esa decisión. Ahora, este sería el paso para entrar a evaluar, aunque el doctor Salazar no le gusta la palabra evaluación, pero bueno, para entrar a evaluar la gestión de Guadalupe Llori, pero hay bancadas que piden la evaluación de todos los miembros del CAL. El artículo dice que se puede evaluar a la presidenta, a los vicepresidentes, a los miembros del CAL. No establece, lamentablemente, si es proceso separado, si es proceso colectivo. Y pues en ese caso, como sucedió en su momento con la destitución de José Serrano, donde no había una norma expresa y fue en la resolución donde interpretaron la norma y la aplicaron, por mucho que nos haga ruido, no me sorprendería que en la resolución de conformación de la comisión se establezca sobre la base de este artículo si es un proceso colectivo o un proceso direccionado. Lo óptimo sí sería, y esto hay que ser muy claros, que si se va a evaluar a más de uno, se evalúe a todos. De tal forma que esto no se considere bajo ningún concepto un tema de selectividad en contra de unos y a favor de otros. Si se va a evaluar de manera colectiva, que se evalúe a los 7. A los 7 miembros del CAL, que dicho sea de paso, por temas de procedimiento, es el CAL el que tiene que aprobar esa denuncia. Y ese es otro entrampamiento jurídico que no se ha resuelto y que a criterio de algunos legisladores, pues la instancia que debería calificar la denuncia contra los miembros del CAL es el Pleno. Otros dicen la comisión ad hoc. Pero no nos olvidemos que ya hay una denuncia calificada por mayoría de votos en el CAL contra la señora Llori. Solo contra ella, así es. Pues entonces la comisión, si es que se apega a esa calificación, estaría solo lista para evaluar a la presidenta de la Asamblea y pues los 6 restantes miembros del CAL tendrán que esperar. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, estamos a horas de expectar un probable nuevo capítulo de confrontación interna en la Asamblea Nacional a propósito de la pugna que les enfrenta a sectores políticos, legislativos que quieren la salida de Guadalupe Llori de la presidencia del primer poder del Estado y la presidenta con las atribuciones que tiene por su condición de presidenta, impidiendo aquello con temas de procedimiento, con recursos constitucionales, con acciones legales, etcétera. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Freddy. Un buen día para ti y para nuestra audiencia. También para ti. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 45 minutos.